Mario Ariel Fisore, nacido el 9 de octubre de 1963. Así es. Esposo de Alejandra, papá de Juan Ignacio y Florencia. En diciembre del 2007, ingeniero Mario Fisore asume su primer mandato frente al municipio de Galvez. Así es. Mario sería 4 veces electo intendente. Aquí en Domo charlamos con el hombre que vuelve a postularse para una nueva elección, candidato a intendente de la ciudad de Galvez, en su 5º mandato. Voy por el 5º mandato, así es. Bueno, ¿quién es Mario Fisore? ¿Cómo te definís, Mario? Una persona común, introvertido. Quizás ahora que estoy un poco más grande ya expreso más los sentimientos, pero siempre fui una persona de no poder expresar realmente lo que siento. Por ejemplo, soy era en general muy introvertido, no podía expresar, por ejemplo, el amor que siento por mi propia familia. Me costaba, hasta mis propios padres, mi madre, por ejemplo, no hay cosa que quiera más que a mi madre, que a mi familia, y sin embargo me cuesta darle un abrazo, pero es por mi manera de ser, ¿no? Sí. Porque lo que llevo dentro es totalmente contrario. Ahora quizás exprese un poco más los sentimientos, quizás la edad, a medida que uno va creciendo, Sí, va madurando, ¿no? Exactamente, se va dando cuenta de algunas cuestiones y también la vida que uno va llevando, quizás muy absorbida por otras cuestiones que son externas a lo que uno realmente siente, piensa o es, dificulta estas cosas, pero indudablemente soy una persona común, como cualquier vecino, como cualquier ser humano, con mis cosas como cualquiera. Entiendo algunas cosas que son fortalezas, otras que son debilidades, pero bueno, trato de sobrellevar esa situación de no expresar en el momento justo lo que siento, y eso me ha traído quizás algunos problemas, que después me doy cuenta en el tiempo, de no decir lo que siento en el momento por una persona, por una situación, por lo que fuere, y después quizás eso me trae algunas consecuencias que me doy cuenta después, ¿no? Se entiende, sí, sí. Bueno, Barrio Progreso, Sí. escuela número 34, amigos, potreros. Sí. Háblanos un poquito de tu... La verdad que esa infancia la he vivido de la mejor manera. O sea, aquí donde estamos haciendo este programa es el Barrio Progreso, donde nací, me crié muy cerquita de la escuela 34, a la cual fui ingresando allá a Jardín de Infante en aquellos años, en el año 1969, y terminando la escuela primaria en el año 1976, en 7º grado. Y la verdad que toda mi infancia la pasé en el barrio, con muchos amigos, y porque había muchos chicos en aquel momento en el barrio, muchos chicos, pero era una infancia muy distinta quizás a la que viven los chicos hoy, ¿no? Nosotros no teníamos tecnología, no había celulares, en aquellos años cuando éramos muy chicos no había televisión, lo único que teníamos era radio que escuchábamos por ahí, que nuestros padres tenían la radio encendida en casa, pero vivíamos en la calle, vamos a decirlo de esa manera, en el campito. Yo era un chico, siempre fui, de que me gustó mucho el fútbol, nací y viví toda mi infancia, adolescencia y mi juventud con el fútbol en los pies, pero también con otras cuestiones de la infancia, la gomera en el cuello, ir con los amigos aquí a los zanjones del barrio nomás, en la calle República, que era todo un zanjón, a pescar ranas, pescar anguillas. Bueno, toda esa infancia que pasé aquí en este barrio y también en el Club Deportivo Jorge Newbery, en aquellos años el Sporting, donde íbamos a la pileta por las tardes,
y después volvíamos de la pileta, cada uno a su casa a tomar la leche que nuestras madres nos preparaban con el sándwich de mortadela en aquellos años, y después volvíamos a la pileta, eso en verano. Después en el invierno vivíamos en los campitos. Este barrio tenía muchos campitos. Recuerdo la cancha de River Plate, que era de River de Galvez, que me crié ahí mismo también, donde pasé casi toda mi infancia detrás de una pelota en esa cancha, como aquí también en la canchita de Barrio Progreso, que estaba a la vera de la Avenida República, donde había un zanjón enorme que traía mucha agua, y estaba la canchita de Barrio Progreso, y ahí también todos nos criamos ahí, así que era una infancia distinta, pero yo la pasé muy linda. Tengo muy lindos recuerdos, muchos amigos, muchos chicos. Era la infancia de las bolitas, de la figurita, de todos esos juegos que por ahí hoy ya los niños no juegan, no lo hacen porque hoy están con la tecnología, el celular, la computadora. Nosotros de eso no teníamos ni idea. Y tengo un recuerdo de mi infancia, ya te digo, del año 1969, que todos los chicos del barrio, había una esquina que estaba al lado de la escuela 34, que vivía un amigo nuestro que se llamaba Carlitos Sanor. Y ahí, todos acostados, tomando la leche que la madre de Carlitos nos había dado, miramos cuando el hombre llegó a la luna, en blanco y negro, en ese televisor que pasaban esa imagen. Eso lo tengo como recuerdo, porque al lado de la casa de Carlito, que era en la esquina, había un terreno baldío y ahí teníamos la canchita de fútbol. Entonces, de Carlito a jugar a la pelota, y así eran nuestras cosas, nuestra infancia, ¿no? Qué linda infancia. Sí. Bueno, ¿y cómo fue la adolescencia de este muchacho que llegó a ser intendente, ¿no?, de la ciudad? Sí. Por aquellos ¿Ese años. muchacho se imaginaba este destino? Nada que ver. No tenía ni la mínima idea de estas cosas. La adolescencia la transcurrí también con muchos amigos, y ya en la escuela de educación técnica, en la escuela industrial, donde a partir del año 77 y hasta el año 82 estuve cursando mi carrera, que en aquellos años era técnico mecánico. Y la adolescencia la pasábamos también con muchos amigos. En aquellos años, ya cuando uno venía un poquitito más grande, ya tenía la salidita por ahí de los sábados, de los domingos, ¿cuál era nuestra salida? Ir al cine. En aquellos años estaba el cine moderno, el cine centenario, y íbamos el sábado a la noche de 9 a 12 a un cine, y el domingo al matiné de 1 a 5 de la tarde al otro cine. O sea, todo el fin de semana lo pasábamos mirando distintas películas en los cines de nuestra ciudad. Y después también, por supuesto, siempre con el fútbol, ya en la adolescencia jugando para algunos equipos de aquí de la ciudad en la Liga Galvense, como era el Club Deportivo River Plate, que después pasó a ser parte del Club Deportivo Jorge Newbery, y después en Santa Paula, después en Barrio Este, y ya después un poquito más grande en otras ligas, como en la Liga San Martín. O sea, siempre me gustó el fútbol, siempre fui un apasionado de ese deporte, y mientras pude lo practiqué, lo jugué. Pero después de la adolescencia, siempre lo común de los adolescentes de aquel momento, el asaltito que era los viernes a la noche con los chicos del grupo y las chicas del grupo, o por ahí los asaltos que organizábamos, se llamaban asaltos. Claro. No era como ahora, que un asalto es otra cosa, ¿no? Pero en aquel momento nos juntábamos para bailar entre los chicos, y poníamos el disco en el tocadisco, y eran discos simples. Entonces, como se terminaba el baile, había que dar vuelta al disco, pero la pasábamos muy bien, era muy lindo. Y después, a la salida del cine, era ir a comer el apretadito con la cebená con limón de Russo Pru, que en aquellos años era así, frente a la plaza. Y también, ya te digo, lo que era, no nos dábamos cuenta, pero estábamos en el medio de una dictadura militar todo ese año, hasta que llegó el momento de que uno ya era un poquitito más grande, y vino en el 82, cuando estábamos en sexto año, ya vino la guerra de Malvinas, y después, bueno, vino el servicio militar para mí, y después ya el estudio universitario y otras cuestiones, ¿no? Pero tanto la infancia como la adolescencia, la verdad que tengo muy lindos recuerdos. Me quedaron muchísimos amigos, algunos ya físicamente no están, pero indudablemente están siempre en el corazón de uno.
y muy lindos recuerdos de todos aquellos años, ¿no? Bien, bien. Bueno, ¿y cómo es el Mario de entre casa? Fuera del rol, de su puesto. Muy de familia. Sus amigos, su sí, familia. muy de familia, con los amigos también de juntarnos a cenar, a comer, con las familias, pero en general siempre he sido una persona de que no he salido mucho. No soy de ir así a los boliches, al bar o al café con los amigos. Prefiero quedarme en mi casa con mi familia, disfrutando, por ejemplo, los sábados siempre el fueguito está prendido y el asadito lo hacemos para compartirlo en familia. Siempre hemos sido junto a mi familia de compartir mucho con nuestros padres, con mis suegros, con mis cuñados, con la familia, ¿no? Y por supuesto también con los amigos también, en general tengo varios grupos de amigos de aquellos años y nos juntamos quizás una vez por semana, con algunos, otros cada 15 días, otros una vez por mes, siempre para compartir en una cena también esos recuerdos y esas cosas que uno siempre charla con sus amigos, ¿no? Pero soy mucho de familia, o sea, de estar en mi casa. Me gusta mucho en estos momentos mirar series. No soy de mirar muchas noticias, sino las noticias por ahí las leo a la mañana temprano en algún diario escrito o en algún diario ahora por el celular o por la computadora, medio electrónico, pero si no, soy mucho de mirar deporte. Me gusta todo el deporte, o sea, miro mucho deporte por televisión y también, por supuesto, muchas series, muchas películas. Me gusta, también leo, me gusta leer siempre algún libro, tomo y leo. O sea, ocupo el tiempo que me queda por allí, que no es mucho, en estas cosas, o sea, y más ahora que uno viene ya un poco grande. La verdad que estar rodeado de su familia, de sus afectos, cuando por ahí estuvo mucho fuera de su casa por la función que uno cumple, hoy es muy importante, ¿no? Bien, Mario, y contanos un poco en qué época te empezó a interesar la política. La política, a ver, mi familia no tenía nada que ver con la política, yo tampoco. No teníamos ni idea, o sea, a ver, toda mi infancia, casi mi adolescencia la hemos pasado en dictadura militar, o sea, la política casi cero. Claro. Si bien mi padre siempre fue muy peronista, mi padre tiene guardado, lo tengo yo ahora como un recuerdo de que Perón le había enviado cuando era muy chico, un recuerdo que él le había pedido, de una cartita como chico, que era una pelota de fútbol de esas de tiento que venían, y yo la tengo guardada porque mi viejo era una cuestión muy importante para él. Pero no, nada que ver con la política. Empecé a militar un poquito en algunas cuestiones en la universidad, cuando por allí uno empezó a sentir eso que le pica a uno para un centro de estudiantes, para ver cómo... Yo ingresé a la universidad en el año 84, justo con el advenimiento de la democracia. Claro. Había asumido el presidente Alfonsín en diciembre de 1983, y yo ingreso a hacer los cursillos en enero del 84 a la facultad. Así que era muy reciente la democracia, y ya dentro de lo que eran los centros de estudiantes empezaban a... Pero yo recién, cuando estaba en tercer año, más o menos, empecé a ser partícipe del centro de estudiantes de la UTN, y después, ya un poco más grande, cuando me viene a buscar a mi casa una persona que era un político de aquí de Galvez, que se llamaba Juan Carlos Galotto, porque mi padre había ido a hablar con él para ver si tenía la posibilidad de conseguirme algún empleo, porque en aquellos momentos era duro para estudiar. Mi padre era un obrero, un empleado, y era muy difícil poder sostener un hijo o dos, porque en aquel momento mi hermana también había empezado sus estudios,
en las grandes ciudades con el alquiler de un lugar, con todo lo que eso significaba. Y bueno, este muchacho, Juan Carlos Galoto, de un día para otro me vino a buscar y me dio la posibilidad de ingresar en un programa que era un ente se llamaba Ente de la Vivienda Comunitaria, EVIC, que era un programa que se desarrollaban viviendas en toda la provincia. Y yo, como ya estaba obteniendo mi título de ingeniero en construcciones, me habían puesto a cargo de lo que era el contralor, la parte técnica de la construcción de todas estas viviendas. Entonces me recorrí con otro muchacho que era maestro mayor de obras, la provincia entera. Desde el año 89 hasta el año 91, 2 años, vivíamos arriba del auto recorriendo desde el norte de Gato Colorado hasta el sur, que es Christoffersen, un pueblo bien del sur de la provincia, al lado de Venado Tuerto, toda la provincia, pueblo por pueblo, donde se estaban construyendo estas viviendas. Salíamos los lunes y volvíamos los viernes. Y ahí después, en el año 93, este muchacho, Juan Carlos Galoto, me propone si quería integrar la lista de candidatos a concejales de la ciudad en aquel momento. Y yo era casi recién casado, de familia no política. Y bueno, lo charlé mucho con mi familia, con mi señora. Estábamos esperando mi primer hijo, el Juani. Y bueno, y entre todos decidimos que era una posibilidad de ser partícipe. En aquellos años uno pensaba, tengo que devolverle a mi ciudad algo de lo que mi ciudad me dio. Bien. Y yo no encontraba la forma de cómo devolverle a mi ciudad las cosas que me dio, mi educación, mis amigos, mi familia, todo lo que una ciudad le da a un ser humano. Y bueno, y después me di cuenta, digo, pucha, a través de esto es probable que le pueda ir devolviendo cosas. Excelente. Y fui electo concejal en el año 93, y de ahí empecé un poco a ver, yo soy una persona de que lo que hago, o lo hago bien o no lo hago. Yo en aquellos años estaba trabajando en un estudio de arquitectura, donde con otro chico que nos habíamos recibido juntos le hacíamos al arquitecto que tenía el diseño de todos los proyectos, los cálculos estructurales. Y tenía que optar, porque eso estábamos trabajando en Santa Fe. Yo viajaba todos los días a Santa Fe y de vuelta. Y tenía que optar, o dedicarme a la función para la cual había sido electo, que era concejal de la ciudad, o o sea, dedicarme a mitad de cosa y seguir trabajando. Y en aquellos momentos decidí dedicarme al Consejo Municipal, porque yo lo considero así, o sea, si hago las cosas, las hago bien o no las hago. Y acepté de esa manera, y de ahí en adelante fui forjando una cosa que no estaba en mí, no estaba dentro de mí, porque nunca pensé que iba a ser, o que a través de la política, o iba a insertarme en la política para ser a lo que llegué, que es intendente de tu propia ciudad, de la ciudad que te vio nacer, que te dio todo, donde vos vivís, y eso no es para muchas personas. O sea, en el transcurso de la historia de una ciudad, no todos pueden ser intendentes de su propia ciudad. Y yo tuve la suerte de serlo. Y en ese aspecto he forjado todo este tema de mi participación en la política desde ese propio momento. Si ese muchacho, Juan Carlos Galoto, en esos momentos no me hubiese dicho, ¿querés acompañarme siendo concejal de la ciudad, estas cosas? Quizás yo hoy no estaría aquí, estaría en otro lado, estaría haciendo otra cosa, con mi título profesional, o no sé. Pero bueno, el destino quiso que así sea, y la verdad que no me arrepiento para nada. Bueno, muy bien. Y bueno, ¿y cómo describirías un día típico laboral? Un día típico. En mi caso particular, yo voy muy temprano. Un día de trabajo normal en el municipio, porque a ver, yo tengo que hablar de ese trabajo normal, sí. Porque no es un trabajo de entrar a una fábrica o de entrar a fichar y pasar las 7 horas, 8 horas, 9 horas y fichar otra vez y irme a mi casa. Esto es de todo el día. La responsabilidad que uno tiene, la tiene las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y todos los días del mes y todos los días del año. O sea, porque la responsabilidad de uno es administrar y gestionar
los recursos que son de todos, pero a su vez también gestionar un municipio y atender la demanda que tiene la sociedad para con ese municipio. Entonces un día común, un día normal para mí es, yo me levanto muy temprano, todos los días, 5:30, 6 menos cuarto de la mañana ya estoy levantado, 6 de la mañana estoy saliendo para la municipalidad, 6:15 ya estoy ahí, ya lo primero que hago en general es tener todo preparado desde la secretaría que me hacen llegar todos los expedientes, todas las formalidades que los intendentes tenemos que mirar y firmar, decretos, resoluciones, todas las cuestiones que se van preparando y también todo lo que son los legajos contables que se van preparando todos los días de todo lo que es el movimiento. Eso en las primeras horas de la mañana, luego por supuesto si tengo que algunas reuniones con algunas instituciones, ser partícipe de lo que es las reuniones con mi equipo de trabajo para poder ir organizando o proyectos de ordenanza que tienen que ir al cuerpo legislativo o algunas cuestiones inherentes al trabajo de todos los días, cómo se están llevando adelante obras públicas, cómo se lleva adelante un programa cultural, un programa social, un programa de todas características, o sea, atendiendo en general a los funcionarios que cada uno viene con planteo de distintas cuestiones, de distintos programas, para que juntos podamos ir resolviendo las cosas. Por supuesto atendiendo gente, pero también muy atento a lo que pasa todo el día dentro de lo que es la propia ciudad, ¿no? Soy mucho de recorrer las distintas cosas, soy mucho de caminar la calle no en el sentido de caminarla, sino de recorrerla con algún funcionario, donde están las problemáticas, donde hay un reclamo del vecino, para ir viéndolo, para ver de qué manera podemos resolverlo de la mejor. En general, o sea, es todo el día. O sea, por ahí vuelvo a mi casa a almorzar junto con mi familia, con mi señora en este caso, porque ya los chicos no están en mi casa, 1:30 de la tarde, después por ahí 1 horita en general en el invierno me recuesto para descansar y ya después arranco otra vez con distintas cuestiones y por ahí a veces vuelvo muy tarde por reuniones en distintas instituciones o a veces un poco más temprano ya organizando lo que lo que es administrar un municipio. Uno no programa de un día para otro, va programando por ahí actividades a los 15 días, al mes, un programa a los 2 meses, y uno va tratando yo soy una persona que estoy muy encima de todo. Quizás sea uno de mis errores, que me doy cuenta ahora, después de varios años, de querer estar en todo. Yo, por ejemplo, tengo un secretario de Hacienda, pero me siento con él y voy mirando los números de los bancos todos los días. Y lo que hay que pagar, y cuánto sería función de ellos, y yo solamente que me informen cada tanto, pero yo soy tan obsesivo que llego a la mañana temprano y mientras me preparo el mate, ya pongo y entro a todos los bancos para ver cómo están las cuentas, y lo voy anotando y me pasan la planilla de contaduría a ver qué pagos tenemos hoy, qué pagos, y eso insume mucho tiempo, mucha preocupación, y sobre todo en momentos como estos, donde la situación económica es muy difícil, donde las erogaciones corrientes del Estado crecen a valores exponenciales y los recursos se estancan o crecen a valores lineales, donde hoy hay que atender una demanda de la sociedad muy difícil, porque hoy está complicado desde todo punto de vista, y bueno, hay que estar, y esa responsabilidad se siente, porque desgraciadamente la gente, no es desgraciadamente, creo que el vecino de estas ciudades pequeñas, donde por ahí nos conocemos todos, si bien somos 24, 25 mil habitantes, pero nos conocemos todos, sabemos todos quiénes somos, y uno siente esa responsabilidad de tener que atender la demanda de cualquier vecino en cualquier aspecto, sea en seguridad, sea en educación, sea en salud, que son por ahí competencias de jurisdicciones provinciales, pero que el vecino común, la primera referencia que encuentra es ese del intendente. Entonces hay que estar preparado para eso,
Y afortunadamente a mí el tiempo me fue preparando, porque, a ver, como cualquiera, empecé de cero, sin conocimiento de lo que significa administrar un Estado, con muchas cuestiones que hay que tener en cuenta en leyes vigentes, en entidades gremiales que por ahí son parte muy importante del andamiaje del Estado, que tenés que estar todos los días tratando de consensuar cuestiones para poder llevar adelante, y cuando este último mandato tuvimos que sobre nuestras espaldas una pandemia que nadie esperó, y que fue muy dura y nos golpeó muy duro a todos, y tuvimos que tomar medidas quizás no fáciles para el comerciante, para aquel que tenía su emprendimiento, y eso eran cuestiones muy difíciles. Aparte se nos moría la gente. A mí se me murió mi padre en el medio de la pandemia y no pudimos hacer nada porque era una sensación de impotencia. Bueno, todo eso cae sobre las espaldas hoy de quienes administran esto. Entonces, por allí es muy difícil a veces algunos momentos, que cómo se sustentan con la familia, sí, se sustentan con los allegados, se sustentan con los afectos, porque si no tenés eso, indudablemente, si estás solo entre cuatro paredes para tomar decisiones en momentos difíciles, yo les aseguro que es muy complicado. Pero bueno, es como Mendieta, ¿viste? El personaje de Fontana Rosa, sí, mal pero acostumbrado. ¿Cuáles son las principales responsabilidades de tu puesto? Muchas. Quizás los municipios de antes, cuando yo asumí, eran municipios meramente prestadores de servicio, del servicio público, de lo que era la recolección de residuos, el barrido y limpieza, la recolección de descartes. Los municipios fueron cambiando y cada vez le deslindaron más responsabilidades. Por eso te decía recién, hoy tenemos que hacernos cargo de parte de la seguridad de la población, de parte de lo que es la educación, mucho de la salud, sin tener los recursos, pero hay que estar muy pendiente de estas cuestiones. Y sobre todo empezó a tallar en los estados locales lo medioambiental, el medio ambiente donde uno vive. Antes las estructuras de los estados municipales no contemplaban estas responsabilidades. Entonces creo que hoy ayornar los estados locales a esto es lo más importante. Es que tenemos que analizar que muy rápidamente ha cambiado todo el entramado, todo el sistema, y ha cambiado muchísimo la demanda de la sociedad para con su estado local. O sea, y el estado local tiene que estar preparado para atender esa demanda. Ha cambiado mucho. O sea, no es lo mismo un municipio de 15 años atrás cuando asumí que el municipio de hoy. Sí. En muchos aspectos, en el crecimiento urbanístico, en la necesidad de prestarles mejores servicios de calidad a la gente, en lo que tiene que ver con el desarrollo de tener agua potable, de tener cloacas, de tener gas natural, de tener pavimentaciones, de tener calidad de vida desde ese punto de vista, pero también de tener calidad de vida en lo que es al ambiente donde vive, tener buenas plazas, buenos parques, buenos paseos, tener lo que hace a un aire limpio, quiere decir que las empresas, las industrias estén controladas en lo que hace a lo que emiten, como para poder, o sea, esos aspectos quizás antes no se tenían en cuenta, pero hoy es está muy latente en la toma de decisiones. Lo que nos falta realmente discutir es cuáles son los recursos que el Estado debe tener para poder atender esa demanda, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué estrategias planteas en tu programa de gobierno para promover un crecimiento? Dos cosas. Primero, sentar a la comunidad de Gálvez, como se hizo en el año 2000, para desarrollar un plan de ordenamiento y de desarrollo estratégico a 10 o a 15 años. Eso ya hay que hacerlo de nuevo. El plan estratégico Gálvez 2000-2020 fue muy productivo para nuestra ciudad. Desde ese momento, y aplicando las políticas públicas que ese plan de estratégico diseñó, que lo diseñó toda una comunidad, cuando asumimos por primera vez, tomamos ese plan estratégico y las distintas líneas de acción que ese plan había
orientado al Estado local de ese momento, lo pusimos en práctica. De ahí salió la elaboración del Parque Industrial Galvez, que era lo que Galvez necesitaba para el movimiento productivo, económico y generador de empleo. Después de ahí salieron las políticas públicas que tienen que ver con el diseño de nuevas plazas, parques, paseos, porque Galvez es una ciudad que no tiene una plaza central como otras ciudades de manzanas. Galvez tiene una plaza lineal que va todo a la vera de lo que es el ferrocarril, ¿no? Entonces hubo que ir diseñando esas cosas para darle mejor calidad de vida a nuestra gente. Y se instauró en aquellos momentos cuando asumimos un nuevo modelo de gestión para adaptar el Estado a esas cosas. Se emparentó la cultura con la educación, que no existía antes. Claro. Era una mera dirección de cultura, pero no estaba orientado cultura con la educación de la población. Entonces creamos la Subsecretaría de Cultura y Educación. Se emparentó el desarrollo social con la salud. Creamos la Subsecretaría de Salud y Desarrollo Social. Después se emparentó la producción con el empleo, con el desarrollo estratégico. Se creó la Subsecretaría de Producción, Empleo y Planificación para el Desarrollo. Se emparentó la obra pública específica con lo que es el desarrollo territorial y se separó de lo que eran los servicios públicos meramente prestadores que la gente paga a través de su tasa general de inmuebles, ¿no? Entonces, se dio en ese momento un nuevo rol al Estado. Se creó el Juzgado Municipal de Faltas, que no existía, se implementó la Casa de la Historia y la Cultura, hoy un organismo donde por allí pasa mucho de la cultura de nuestra ciudad. Se creó un centro, que en aquellos momentos eran centros preventivos locales de adicciones, donde es un lugar donde se trabaja mucho en lo que tiene que ver con el contralor de las adicciones en todos sus aspectos. Muchas cosas de esa característica. Y hoy creo que el que asuma tiene que volver a repetir esa experiencia ya con otra manera de ver, no solamente adaptando el Estado municipal, que hay que rediscutirlo a la demanda que la sociedad de Galvez tiene hoy y no la de 20 años atrás, porque hoy hay que mejorar y modificar lo que es el presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado es 30% recursos propios y 70% de recursos coparticipables. Eso hay que modificarlo, porque eso ya hoy no da para más. Hay que reestructurar el Estado en los recursos humanos, en equipamiento, en tecnología, para poder adaptarlo a esa demanda. Pero a su vez también tenemos que discutir qué clase de ciudad queremos de aquí a 15 años. Claro. Si hay que seguir transformándola en un centro de región importante en lo cultural educativo, o en un centro regional importante en lo productivo, económico y el desarrollo territorial, o si hay que hacerlo como una ciudad que sea meramente administrativa desde el punto de vista centro de región. Bueno, hay muchas fortalezas que nuestra ciudad tiene. El tema es que hay que orientar y gestionar toda esa fortaleza que Galvez tiene, que nuestra idiosincrasia nos dice que es una ciudad individualista, una ciudad sectorial, una ciudad conservadora. Entonces hay que trabajar entendiendo esto para poder hacer de una ciudad que tenga su propia identidad, que se transforme en un centro regional, pero donde la comunidad entienda lo que esto significa. Claro. Porque si seguimos dilapidando recursos de manera sectorial, de manera individual, y no hablo solamente de recursos económicos, de recursos humanos, de recursos estructurales. Galvez es una ciudad que tiene muchas vecinales, 14 vecinales, tiene muchos clubes, tiene muchas instituciones, y a veces cada una trabaja para su núcleo. Y Galvez necesita aunar criterios, aunar cuestiones de políticas de Estado, no de políticas individuales o institucionales, de Estado. Y el Estado tiene que jugar un rol fundamental en esto. Bien. Bueno, Galvez ha crecido, hoy tiene dificultades de ciudades más pobladas. Totalmente. Totalmente. ¿Cuáles son las problemáticas en materia de seguridad que enfrenta hoy la ciudad? La mayor problemática es la inserción de la droga. En la ciudad hoy lo vemos, lo percibimos, lo notamos. Hay una inserción muy importante de la droga. Es uno de los flagelos más importantes que es muy difícil de controlar si uno no consigue los acompañamientos y los apoyos que tiene que haber desde los organismos competentes.
No nos olvidemos que la droga o los delitos que tienen que ver con esto son de competencia federal, y por ahí uno no encuentra esa posibilidad de poder trabajar en conjunto con las competencias federales y tampoco a veces con las competencias provinciales. Es muy difícil un aspecto de estas características, es uno de los flagelos más grandes. Otra problemática que está viviendo la ciudad es la violencia, que quizás no se nota tanto todavía, pero que sí se nota en los centros que nosotros tenemos para trabajar estos temas. En niñez, adolescencia y familia, por ejemplo, hay mucha violencia en el niño, hay mucha violencia de género en ese aspecto, o sea, y eso lo digo porque lo tengo como datos de todo lo que nos llega de las denuncias que se producen en los centros territoriales de denuncias de cuestiones de estas características. Entonces, esos son aspectos muy fuertes que hay que atender y problemáticas que nos está trayendo una ciudad que viene creciendo mucho y que es un núcleo de una microrregión donde toda esa microrregión confluye aquí. Claro. Por un montón de cuestiones, porque la microrregión viene o a atenderse desde el punto de vista de la salud a Galvez, o hacer sus compras a Galvez, o algunos trámites administrativos a Galvez. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro de emisión de licencia de conducir que es regional. Claro. Vienen todas las poblaciones del departamento a hacer el centro, el carnet aquí, o los bancos, o los trámites administrativos de cualquier obra social o cuestiones. Bueno, Galvez es eso, y indudablemente es muy lindo que las ciudades vayan creciendo en muchos aspectos, pero es cierto lo que vos decís, ese crecimiento también trae problemáticas que hay que estar preparados. Por eso digo, nosotros tenemos que rediscutir esa ciudad y qué recursos vamos a tener para atender esas problemáticas, porque tampoco nos alcanza con la comisaría que tenemos y el comando eléctrico que tenemos. Está escasos de recursos humanos, escasos de estructura, tecnología. Por ejemplo, todavía Galvez no tiene el 911, que es una herramienta fundamental. Hay que trabajar fuertemente en los sistemas de monitoreo que actúen las 24 horas para atender la vigilancia de las cámaras de seguridad que hay puestas, no solamente en la parte pública, sino también en la privada. Hay muchos privados que tienen cámaras, sí, y que eso se puede unificar con el sistema público. Pero claro, hay que tener estructura para que las 24 horas del día y todos los días de la semana estén monitoreado este tema, pero ese monitoreo tiene que estar coordinado con el 911, con la policía, porque si no de nada nos sirve ir sobre la leche derramada. No. Vos podés, hoy ¿qué hacemos? Hoy estamos grabando. Entonces pasa algo y vienen a buscar la grabación para ver, pero ya pasó el hecho. Entonces hay que trabajar mucho en estos aspectos. Estos son los flagelos más grandes que hoy tenemos, aparte de lo otro que es normal en las ciudades, del robo menor, qué sé yo, el robo de la bicicleta, el robo de la garrafa, el robo de lo que fuere, que eso molesta mucho a la gente, pero que, como decirte, problema grande es la inserción de la droga. Y no hay que creer que la droga está inserta solamente en los que menos tienen o en los sectores más vulnerables. Está inserta en la sociedad en general, ¿no? En general, sí. Bueno, ¿y cuáles considerás que son los desafíos más significativos a asumir en la próxima? El desafío más importante es adaptar el Estado a la demanda de la sociedad de hoy. Vuelvo a repetirlo. Que no es solamente adaptar el Estado para que tenga el Estado los recursos humanos para atender la prestación del servicio. Es adaptarlo desde el punto de vista estructural, económico, social, en recursos humanos, en equipamiento, en tecnología. Eso es un desafío muy importante. Y también el otro desafío importante es que nuestra comunidad entienda que somos una comunidad y no individualismos. Porque para la media de Galvez siempre es mejor de lo de afuera que lo que tenemos aquí, en todo aspecto. Y Galvez tiene una fortaleza muy grande en muchos aspectos. Deportistas que han trascendido fronteras, artistas que han trascendido nuestras fronteras, personas de toda índole, escritores, fotógrafos. O sea, tiene mucho talento nuestra ciudad. Y después también tiene mucho recurso económico que quizás hoy está guardado en los bancos y que cuesta mucho que se reinvierta en la sociedad, porque muchos nos preguntan, pero mira el centro de Galvez,
Es el mismo centro de hace muchos años atrás. Entonces yo les digo, y es nuestra idiosincrasia. Eso te da la pauta de lo que somos. Conservadores, individualistas, están esperando todos que el Estado le dé respuesta y que mejore estas cosas. Y el Estado, su rol fundamental, lo que tiene que hacer hoy es aunar criterios y hacer entender que esto se hace entre todos. Si no, no es inviable. Es así. ¿Cuál es el objetivo más importante a lograr en los primeros meses si es que asumís otra vez la intendente? El objetivo es estabilizar la situación económico-financiera del Estado. Hoy la situación que estamos viendo, esto después de la pandemia, atravesamos en nuestra provincia una sequía muy fuerte. Quizás la sequía de los últimos 100 años, de las más grandes. Eso ha implicado una merma y una baja en las coparticipaciones de recursos a nuestro Estado. Y recíprocamente, por la situación económica que se vive, las erogaciones corrientes han crecido a valores exponenciales. Entonces, ese desfasaje entre los recursos disponibles para atender las erogaciones se va haciendo cada vez más grande. Entonces, hoy está casi a niveles insostenibles. Entonces, el desafío más grande de estos momentos, en el mientras tanto y en el que asuma el nuevo gobierno, es específicamente el tratar de estabilizar, mejorar los recursos propios, que no es nada fácil. Sí se hace con la adaptación de la normativa impositiva, pero hay que comprenderla, discutirla en serio y ayornarla a la realidad. Y también se hace con el control del gasto en lo que se pueda. Lo que pasa es que a veces es muy difícil controlar el gasto cuando el 85% del costo de las prestaciones de los distintos servicios que el Estado da es costo laboral. Y cuando el costo laboral por paritaria se va incrementando permanentemente, eso vos no lo podés contener, porque así es. Entonces, ese es uno de los desafíos más grandes. Y después, el otro es lo que te decía, es tratar de buscar puntos de encuentro comunes entre los distintos sectores de la comunidad, que es uno de los desafíos más fuertes e importantes. En el 2000, cuando se discutió el Plan Estratégico Gálvez, algo de eso se logró. Se pudo consensuar políticas públicas desde los distintos sectores, de los distintos pensamientos, de las distintas ideas, pero se pudo consensuar algunas políticas públicas de Estado. Bueno, creo que ahora uno de los desafíos importantes es eso, pero tienen que ser políticas públicas de Estado, en tener una ciudad controlada en lo que hace a la seguridad, a lo medioambiental, a que no siga la droga siendo un lugar de inserción para poder... Y para eso tenemos que estar todos de acuerdo, porque si no es muy difícil. Coincido. Bueno, ¿modificarías el modelo de gestión? ¿Pensás en cambios en tu gabinete de trabajo? El modelo de gestión hay que ayornarlo. Indudablemente, a medida que el tiempo va pasando y que se va detectando distintas demandas de la sociedad, esos cambios hay que ir ayornándolos. Hay que ir actualizándolo. Y entonces, indudablemente, hay que ayornar el Estado y eso implica cambios en las formas de gestionar. Y en lo que hace a la estructura de recursos humanos, a que uno lo acompañan, hay sectores que realmente han cumplido su función y tienen todavía mucho por dar. Y hay otros que a lo mejor ya cumplieron un ciclo y que hay que renovar o buscar. Pero esas cuestiones tampoco es fácil encontrar esos recursos humanos que estén no preparados o que sean idóneos, que quieran venir a ser partícipes de una gestión de gobierno, que cualquiera que está dentro sabe lo que esto significa. Porque hay recursos humanos, hay personas que son muy preparadas, que pueden tener experiencia, pero que a veces no les gusta exponerse públicamente, y esto es estar expuesto todos los días. Claro. ¿Sí? Sí. Pero yo te aseguro que los recursos humanos que hoy tengo, que me acompañan en la gestión, todos están llevando adelante una gestión acorde a la visión que uno tiene de las cosas, pero que indudablemente
como te decía, hay que ayornarlo al Estado, hay que mejorar en algunos aspectos, hay que darle más énfasis a algunas áreas que a otras, crear algunas nuevas y dejar de lado algunas que ya no tienen sentido, pero sí hay que modificar algunos quienes están a cargo de esas gestiones en estas áreas. Sí, sí. Ojalá pueda, si la gente me elige, pueda encontrar algunos recursos humanos más para poder incorporarlos al Estado, pero que tengan esa vocación, ese compromiso y esas ganas de dedicarse a esto, porque en esto hay que dejar mucho, hay que dejar mucho. Sí. No es solamente ir a calentar una silla o a pasar el momento. Cuando uno lo siente, lo que está haciendo, indudablemente los resultados se ven. Ahí empiezan a funcionar las cosas. Bueno, ¿por qué el Estado municipal cuenta con tanto personal contratado o llamados empleados con resolución? Ahí está la cuestión, porque es indudablemente una cuestión presupuestaria. Claro. Mire, cuando yo asumí el municipio en el año 2007, el municipio tenía en su planta permanente 304 empleados y 67 planes de empleo por resoluciones más, ¿no? Sí. Hoy, a 16 años de aquel momento, el municipio tiene 240 empleados en su planta permanente y 58 planes de empleo más por resoluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en este transcurso de casi 16 años, el Estado se achicó muchísimo y a su vez la ciudad se agrandó muchísimo. Hoy, que se necesitan mayores prestaciones de servicio, que el Estado ha creado estructuras que antes no estaban, la Casa de la Historia y la Cultura, el Juzgado Municipal de Faltas, el Centro de Emisión de Licencia de Conducir, el Centro de Desarrollo Agroalimentario y algunas otras áreas que hoy están, como lo es el Centro Territorial Comunitario, que antes era el CEPLA, todas estructuras que el Estado no tenía y que hoy las tiene, y con menor cantidad de recursos humanos que las que tenía en aquellos años. Entonces, y si yo te digo que el 30 de noviembre del año 2007, yo asumí el 10 de diciembre, el 30 de noviembre de ese año, el municipio, por sus 304 empleados, por las 6 personas que eran integrantes del gabinete municipal de aquel momento, con los 6 concejales y la secretaria del consejo, y con los planes de empleo, por todo concepto, pagó 874.000 y algo de pesos de sueldos. El mes pasado, julio, este municipio, con muchos empleados menos que de aquellos años, pagó por todo concepto, por los mismos organismos, el departamento ejecutivo, el consejo municipal, los planes de empleo y la planta permanente, que incluye un liceo municipal e incluye una guardería municipal, 185 millones de pesos. Entonces, es lo que yo te decía hoy, la erogación corriente crece a niveles exponenciales y los recursos ya no alcanzan para sostener esos niveles de crecimiento. Entonces, es uno de los desafíos más importantes. Entonces, hoy lo suplimos con la contratación a través de resoluciones de algún personal. Por ejemplo, en la parte de obras públicas tenemos 2 profesionales, una arquitecta y una maestra mayor de obra por recibirse de arquitectas contratadas. Cuando el municipio no tiene un profesional dentro de su planta, no lo tiene. Tenía hasta hace 2 meses una agrimensora que se jubiló, pero hoy no tiene más ningún profesional. Entonces, ese desafío que yo te decía de reestructurar el Estado necesita un Estado más profesional en algunos aspectos, en planeamiento, en desarrollo, en cuestiones que tengan que ver con la discusión más profesional, más técnica, el ayornamiento de las normativas. Hoy Galvez es muy rico en normas, en ordenanzas, en todo lo que hay que aplicar, pero hay que ayornarlas, hay que actualizarlas, y eso necesita de mucho estudio, de mucha capacitación, de mucha profesionalidad para saber si legalmente algo que se hace no va en contra de una constitución, no va en contra de algunas leyes superiores o algo por el estilo. Entonces, por ejemplo, lo que nos pasa en el tránsito de Galvez
no es lo mismo de 15 años atrás que el de hoy, y nuestras calles son las mismas. El microcentro de nuestra ciudad es el mismo desde hace 40 años, pero el parque automotor de Galvez ha crecido 5 o 6 veces, y todo ese vehículo confluye ahí, porque todos queremos, en las ciudades chicas, queremos ir y bajarnos en el lugar a donde vamos, y eso genera conflictos. ¿Cómo ves a Galvez? ¿Sos un hombre que camina a las calles? Permanentemente. La verdad que a Galvez yo lo veo bien desde el punto de vista de su crecimiento, de su desarrollo. Galvez, por plan de ordenamiento urbano, tiene su crecimiento muy puesto en la parte norte y en la parte este de la ciudad. La parte más antigua de Galvez es el sector oeste, el sector que linda un poco las vías del ferrocarril. Y de ahí para el lado este y para el lado norte, Galvez se ha venido desarrollando. Yo recién hablábamos de mi niñez y mi adolescencia, en aquello no había nada. Y hoy desde la Avenida República hasta la calle Mills está casi todo poblado, igual que la parte norte, donde estaba la iglesia vieja, donde estaba el hospital. Era todo monte, era todo campo. Hoy está todo poblado. O sea, Galvez lo veo bien en ese sentido, pero ya te digo, muy preocupado por la situación que se vive desde el punto de vista de nuestra propia seguridad. O sea, con la inserción, la droga hace estragos. Indudablemente hace estragos. Y no es solamente para el consumidor. Hace estragos en lo que está detrás de todo eso. El delito muy latente en ese aspecto, y bueno, ojalá nos podamos poner de acuerdo para que entre todos también cuidarnos, porque quizás la gente descansa en una sola persona la respuesta, la solución, o en el intendente, o en el comisario, o en el jefe del comando, o en la directora de la escuela, o en el presidente de un club. La gente siempre descansa esa responsabilidad. Yo creo que todos tenemos que ser partícipes poniendo nuestro granito de arena para vivir en una sociedad mejor. Bueno, ¿qué le faltaría a Galvez para terminar de ser centro de región? Eso, ponerse de acuerdo desde el punto de vista comunitario. Tener nuestra propia identidad. Galvez no tiene identidad como ciudad. Entonces, Galvez necesita, las nuevas generaciones que vienen detrás nuestro, necesitan ponerse de acuerdo para darle una identidad de ciudad a Galvez. De afuera, porque uno lo ve y se lo cuentan, Galvez es una ciudad linda, una ciudad vivible, una ciudad ordenada, pero el galvense medio eso no lo entiende. Para el galvense medio siempre es mejor lo de afuera. Si acá, ese eslogan de que uno no es profeta en su tierra, bueno, hubo artistas de Galvez famosos hoy que se tuvieron que ir de noche de nuestra ciudad, porque los galvenses nunca los reconocimos. Entonces, ese aspecto de decir, ahora que son famosos queremos que vengan a Galvez, ¿no? Pero en aquellos momentos nos olvidábamos de ellos, o lo mirábamos de costado. Entonces, esas cosas es la que nos falta para transformarnos realmente en una ciudad que sea un centro de verdad, un centro regional de verdad. O sea, hoy es eso desde el punto de vista administrativo, cultural, productivo, económico, comercial. Galvez lo es porque la microrregión confluye aquí, sobre todo a nuestro hospital que ha crecido muchísimo. Acá detrás de cámara está Rogelio. Rogelio hoy está a cargo de Cultura y Educación, y en ese aspecto puede contarlo él mucho mejor que yo, cómo ha crecido la educación del Liceo Municipal. Desde el punto de vista de que la microrregión se referencia con nuestra cuestión. Acabamos de firmar un acuerdo con una banda de Cañada Rosquín, que es el departamento San Martín, porque visualizan a nuestro liceo municipal como una cuestión de capacitación en la región. Entonces, eso los galvenses a veces no lo sabemos valorar, no sabemos lo que tenemos para poder ofrecer. ¿A quién admira Mario Fisore? ¿A quién admiro? A mi padre. La verdad que de niño yo veía a mi padre ser un animal del trabajo. Él se levantaba muy temprano, él trabajaba en Sancor, pero venía de Sancor de trabajar y ya se instalaba en su taller de carpintería
hasta altas horas de la noche, y los sábados y los domingos, y para poder sostenernos a nosotros, sus hijos, para que podamos tener nuestro estudio, para poder atender a su familia. Mi padre era un animal del trabajo, y hasta su último hilo de vida, él estuvo en su taller, y hasta el sábado de noche y hasta el domingo de la mañana iba a su taller. Y esa era su vida, y para mí mi padre es, yo admiro, quizás vivía equivocado desde el punto de vista de no haber disfrutado un poco más la vida, porque podía hacerlo, pero él era un animal del trabajo. Y yo admiro eso de mi padre, admiro la capacidad que ha tenido mi madre para fortalecer y para cuidarnos. Pero desde el punto de vista de la política, una persona que a mí me quedó muy adentro mío es Juan Carlos Galotto, de aquí de Galvez, pero desde la política en general, y entre todo lo que yo vi en la historia, es Néstor Kirchner. Creo que ha sido una persona que desde la nada ha transformado la realidad en muchos aspectos, y le ha abierto el corazón a muchos jóvenes que estaban totalmente idos. Quizás hoy se necesite un Néstor Kirchner para poder abrirle el corazón, el sentimiento al joven que necesita tener confianza, esperanza en algo. Hoy quizás el joven vive el día a día, vive el hoy, y no vive esperanzado, porque no sabe si va a seguir un estudio, si va a tener trabajo, y necesita tener una esperanza. Bueno, a mí me la dio esa persona. Después uno puede admirar, reconocer, sí, pero mi padre, mi madre, Juan Carlos Galotto, que fue el que me dio lo que hoy soy, porque si no hubiese estado él y sus consejos y observarlo y mirarlo, cómo trabajaba, cómo hacía, el contacto que tenía con la gente, cómo se relacionaba, eso de ir a sentarse al ranchito más humilde, con la pobreza, y sentarse a comer y a tomar mate, yo eso no lo vivía, y lo aprendí, lo sentí, y hoy para mí es común, es normal hacerlo. Quizás yo, si no hubiese tenido ese consejo o esa palabra o esa relación, no lo hubiese hecho nunca. Bien. Y como me siento con el que más tiene, hoy puedo sentarme con el que menos tiene, y eso creo que es de admirar. Entonces por eso digo, a Juan Carlos lo admiro por eso que fue, y se murió muy joven, a los 48 años se murió, y creo que se perdió mucho, la ciudad perdió mucho al habernos dejado esta persona físicamente, ¿no? ¿Cuál crees que es tu mayor debilidad? Lo que te decía al principio, no saber expresarme realmente en lo que siento. Esa es una debilidad que la siento, y que me cuesta, porque, por ejemplo, yo estoy sintiendo ganas de darle un beso a mi madre, y llego a mi casa y ni siquiera la abrazo. ¿Y por qué? Entonces, eso para mí es una debilidad enorme, sí, y no la puedo cambiar. Estoy tratando de cambiarla, de modificarla, porque qué más común que darle un abrazo o un beso a tu madre. Seguro. Y es como me cuesta, y después cuando me voy digo, puta, ¿cómo no le di el abrazo a mi madre, que es lo que siento y lo que tengo ganas de hacer? Y me cuesta. Entonces esa es una debilidad grande que tengo, y que ya con casi 60 años ojalá la pueda cambiar, y ojalá no sea tarde. ¿Cuál es tu mayor fortaleza, Mario? No lo sé, yo creo que mi fortaleza es ser perseverante, es que lo que hago lo trato de hacer de la mejor manera, bien, que no soy de hacer muchas cosas a la vez y que todo quede a medio hacer. Quizás esa sea una fortaleza para mí, hacer algo bien, o que creo que hago bien, pero después otra cosa no lo sé. Entiendo, creo que soy buena persona, que soy amigable, que soy de estar más proclive a atender al prójimo que a mí mismo. Eso es cierto,
eso me pasa, de darle más al otro que a mí mismo, eso no sé si es una fortaleza o no, pero yo creo que la mayor fortaleza es mi forma de ser en lo que hace a comprometerme con algo y hacerlo. Si no, no soy de hacer las cosas a mitad de camino. Bien. Cuando me propongo algo, lo hago. Y lo trato de hacer de la mejor manera, como yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Pero por eso decía al principio que no me pude dedicar a 2 cosas o 3 cosas a la vez. O hago esto o hago aquello. Perfecto. Eso creo que es una fortaleza. Sí.